Entonces, como les decía, primera sección de debate del curso, empezaríamos el 5 de agosto, pero ustedes preparan el escrito a partir del 1 de julio, ¿no es cierto? Y la segunda sesión de debate, donde ya estaríamos terminando, sería el 30 de septiembre. ¿Ya? Y ahí terminaríamos el 14 de octubre, si todo sale bien, porque si se suspende alguna sesión, sería corriendo el término del curso. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿No? Bien. Okay. Entonces, lo que voy a explicar a continuación, que no es esto. Yo no. Ok. No me pregunten por qué se ve distinto aquí y allá, pero bueno, ustedes alcanzan a ver ahí más o menos. Miren, les voy a explicar a continuación el propósito del curso, ¿ok? En el fondo, ¿por qué surgió? Y respecto al propósito del curso, aquí les anticipo que voy a tratar de hacer lo siguiente, y quiero que se preparen, no sé si la palabra correcta es psicológicamente, pero que se preparen, porque voy a tratar de generar controversia. ¿Ok? Voy a tratar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que yo les voy a preguntar su opinión respecto a temas. Y yo veo que ustedes están como muy de acuerdo entre ustedes, voy a tratar de ir en cuenta a ustedes. ¿Ya? No porque yo no esté de acuerdo con ustedes, es porque necesito que duden. Tengo que generar, exactamente, tengo que generar, y creo que la palabra correcta es el conflicto cognitivo. ¿No? ¿Ya? Entonces, mira, la razón por la cual surgió este curso es por dos propósitos. El primero es profesional y el segundo es social. Desde el punto de vista profesional, esto no es tan controversial, ¿cierto? En el ámbito profesional, yo soy químico industrial, yo trabajé en la minería un tiempo, después ahora estoy en la academia. Entonces, en el ámbito profesional, el tema de poder argumentar y de forma persuasiva en temas científico-técnicos es una cuestión, pero fundamental. ¿Ya? Mucha gente brillante se pierde por no saber hacer. O sea, en el fondo queda en el completo anonimato dentro de su trabajo, porque no es capaz de comunicar de forma persuasiva y bien argumentada lo que quieren decir. ¿Okay? Entonces, la argumentación y las herramientas, ¿no es cierto? Perdón, la argumentación y las palabras son herramientas para movilizar un sistema laboral. ¿Okay? Entonces, desde un punto de vista profesional, no hay mucha discusión. De hecho, ustedes, disculpen, les voy a decir algo controversial. Ustedes pueden ser presidente de la República sin saber muchas cosas. ¿Okay? Sin tener grandes estudios. Puede ser presidente de la República. Es que tienen buena oratoria, buena percepción y saben decir las cosas en el momento adecuado. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que nuestro presidente es bueno o malo, estoy diciendo un dato objetivo, no tiene su estudio, ¿no es cierto? En su discurso no se refleja una gran cultura en ámbitos sociocientíficos, en ámbitos humanistas, creo que sí. ¿Okay? Pero el tipo habla bien, desde que era estudiante. ¿Ya? Tiene una carrera de orador y argumenta, pero no son argumentos científicos muchos de los que dice, pero sus argumentaciones son bastante concretas. ¿Ya? Y eso lo podemos extrapolar no solamente en Chile. Ustedes hacen la lista de los presidentes a nivel mundial. ¿Cuántos no tienen grandes estudios? Son bastantes. ¿Ya? Váyanse a Perú, váyanse al presidente de Bolivia. El presidente de Brasil tampoco, digamos, que es un tipo demasiado opuesto, ¿no es cierto? Pero bueno, lo logramos. Esa es la primera razón. ¿Ya? Esa es la primera razón. Pero la segunda razón, y aquí viene la controversia, y aquí voy a hacer un ataque a la generación de ustedes. Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Ojalá estén en desacuerdo para que se vayan en contra de, ¿cierto?
Es porque a nivel internacional, y lo digo internacional porque yo este curso lo creé con un profe de una universidad española, un tipo bastante destacado a nivel mundial. Y no solamente en España, sino también se está dando en Chile, pero esto viene también de la Universidad Anglosajona. Lo que estamos viendo es que a nivel de estudiantes universitarios se está valorando muy poco la libertad de expresión. ¿Ok? Mire, les voy a mostrar una fotografía. Esta es la fotografía de estudiantes de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, que ellos luchaban por la libertad de expresión. Ellos vivían una época que nosotros también la vivimos, ¿no es cierto?, donde el poder político estaba captado mayormente por grupos ultraconservadores. Entonces, los discursos que eran moralmente más liberales eran censurados. Por ejemplo, discursos que tienen que ver con diversidad sexual, discursos que tienen que ver con el consumo de drogas, discursos que tienen que ver con la liberación de trabas raciales. ¿Okay? Todos esos discursos eran censurados en esa época. Y los estudiantes universitarios luchaban por la libertad de expresión. Pero ¿contra quién luchaban? Contra los grupos conservadores que decían, ojo, que detrás de esos discursos hay ideas que le hacen mal a la sociedad. Por supuesto, ustedes pueden tener el derecho a decir lo que tú piensas le hace mal a la sociedad. El problema no es, el problema es que te quedas con el derecho de, a través del Estado, a censurar las opiniones que ni siquiera están hablando. Por eso estaban luchando. Estaban luchando porque los conservadores tenían ideas conservadoras. Estaban luchando porque los conservadores querían imponer sus ideas conservadoras a través de la censura, que no es lo mismo. ¿Ok? Ahora, probablemente si yo le hago la pregunta a ustedes, ¿ustedes defenderían la libertad de expresión? Entonces, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien dice no? ¿Ah? Ustedes saben que se viene algo raro. Esto no se ve en la tienda. Está vendiendo de acá, ¿ya? Miren, ya. Vamos a la zona. Aquí hay una cosa que, detrás de este mensaje, es una cosa que no sé si ustedes están del todo de acuerdo. ¿Ya? Pues yo les digo, ustedes defienden la libertad de expresión, ustedes van a decir sí. Pero, ¿ustedes la defienden a todo nivel? No. ¿Dónde le ponen límites? ¿Ah? Discurso de odio. Esa palabra se utiliza mucho, ¿no? Discurso de odio. Pero, seamos bien precisos, porque aquí la maldad está en los detalles. ¿Sí? Tú dices que cómo en el fondo, la libertad, si te interpreto bien, la libertad de expresión se respeta siempre que expreses bien tu... Y si me expreso mal, me tienen que censurar. Depende de la situación. ¿Pero quién decide eso? ¿Quién decide eso? Si tú te Que vas a llevar como a un tipo de persona, un grupo determinado, si vas a llevar a una persona que lleva para otra persona. Ok, lo ustedes están utilizando antes de la palabra. Ustedes están utilizando el discurso de odio pasar a llevar, pero aquí insisto, acá están los detalles. ¿Quién entienden por discurso de odio? ¿Quién entienden por pasar a llevar? ¿Y quién define eso? ¿Sí? Por aquella libertad de expresión no puede haber ningún. Entonces, si se llega a generar, no sé, una cultura por discurso de este tipo de cosas, ya se están generando límites, que aunque fueran son límites que se podrían considerar personales. Ya, tú tienes otra visión, ¿no es cierto? Que en el fondo es sin límites. A pesar que pasa a llevar, vamos a entender que vamos a discutir qué entendemos por pasar a llevar, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia de opinión entre ustedes. A pesar que yo pase a llevar a alguien con mi opinión, tengo derecho a decir. ¿Ok? ¿Vos también tu opinión? No, ¿No estás de acuerdo? no, yo que obviamente vamos a hablar con todas las mujeres que claro, los argumentos que también pongan, pero es que no me quiere Es que el asunto es qué pasa cuando lo que yo digo es cierto y tú lo clasificas como discurso de odio. tiene la verdad.
Vamos a discutir en este punto. De hecho, la segunda clase es ¿qué es la verdad en ciencia? ¿Ya? A ver, pero mira, dice, socialmente yo puedo estar de acuerdo contigo, que toda persona debería expresar bien las cosas de forma educada, pero si yo soy mal educado, le da derecho a una persona a censurarme solo porque mi lenguaje es, solo porque... No, creo que dentro de la opinión que tengamos, la tenemos que respetar. O sea, la tomemos para bien o la tomemos para mal, hay que respetarla. Disculpa, ¿me pido hablar de eso? Que también hay que hacer una pequeña diferencia entre las opiniones y los argumentos, razones, que es que cuando uno da su opinión, va a ser algo personal, por lo que uno no puede delimitar eso a la otra persona de su opinión. O sea, claro, el asunto es, cuando yo digo que tengo libertad de expresión, es que tengo derecho a expresar mi opinión, y eso implica, ¿no es cierto?, que no debe haber ningún amedrentamiento ni conculcación de alguna otra libertad por el hecho de opinar. Entonces, por ejemplo, si yo dijera algo ofensivo o algo que a usted no les gusta, van a disculpar, pero si ustedes tienen la libertad de expresión, no deberían tener el derecho y el Estado tampoco debería castigarme por eso, ponerme una multa, llamarme a la cárcel, ¿cierto? O sea, no puedo cambiar y decir que el pensamiento de alguien más está mal, pero si tengo ganas o yo pienso que no es así, puedo refutarlo. No, Y eso puedo refutarlo y hacer como no, si también es verdad. no, está bien, fíjate que la pregunta, lo que hay que afinar bien la pregunta no es si tú no tienes el derecho a responder. No, yo tengo derecho. Tienes el derecho a responder. Entonces, no hay ninguna contradicción entre decir, yo digo algo, a ti no te gusta, y tú me dices, la respuesta es B y tú estás equivocado. Yo digo, me dicen así como algo, presentan una opinión, no veo una opinión y digo, ya, bacán, pero... Claro, pero ahí no hay ningún problema con la libertad de expresión. Yo dije, ¿qué quise decir? Tú dijiste lo que quise decir. A nadie lo metieron a la cárcel y lo multaron por eso. ¿Ya? Pero, gracias. ¿Alguien faltaba allá? Tiene que anotarse en los dos. El asunto es, ya sea lo que tú me digas a mí o lo que yo te diga a ti, si fuese ofensivo, ¿ustedes estarían de acuerdo con censurarlo? O sea, en el fondo, yo lo dije, lo dije, pero ahora tengo pena legal. Sí, tú te dejas ver. Que quizás no sea necesario más criticarlo que darle un punto de vista personal a esa opinión que yo persona. Tipo, no es como, ya, usted da su punto de vista de tal tema, y somos, de forma de responder sería como criticarlo o darle otro tipo de verdad, a ver si lo puedo convencer. No es censura. Hasta ahí, eso no es la controversia. Mi pregunta no es si tú tienes el derecho a criticarme a mí de lo que yo digo. Hasta ahí tú estarías ejerciendo tu libertad de expresión. Yo la mía, no hay ninguna controversia respecto a este tema. Yo creo, al final la pregunta, lo que yo estoy diciendo es, ¿tiene límite la libertad de expresión? Su compañero de atrás decía, no. Ahí ustedes dijeron, sí, un discurso de odio, o, ¿cómo fue lo que le habías dicho tú? Cuando alguien dice algo como que afecta directamente a un grupo. Una persona puede interpretar lo que está diciendo. Y que ahí nos lleva la pregunta, ¿qué es un discurso de odio y qué no? Voy a mostrar un video para que lo debatamos. Igual, yo tampoco creo que se pueda decir que todos te pueda permitir decir, porque, por ejemplo, si vemos una persona importante, un presidente de Chile, salga a la galería y también el mundo se va a acabar, o a decir mentiras, por ejemplo, eso puede generar pánico y pueden afectar a la sociedad de manera amplia. Dice que esa frase no tiene derecho a decirle, por lo tanto, cuando la dijo violó una ley y hay que meterlo a la cárcel, no darle una multa. No que no tenga la capacidad de hacerlo, sino que, digamos. No, yo quiero diferenciar dos cosas. Afinamos muy bien los términos, ¿ya? Todos tenemos la capacidad de decir cosas. No estamos discutiendo si ustedes tienen la capacidad de hablar. No, mira, estamos discutiendo si tienen el derecho de hablar. Por ejemplo, les pongo un caso. Yo doy la palabra. Yo tengo la capacidad de quemar una casa
O sea, sí se puede, pero no se debe. Puedo, pero no. Sí, pero pues, no tengo el derecho de hacerlo. Entonces la discusión no es si una persona tiene la capacidad de decir algo, entonces si tiene el derecho de decir algo. Por eso, esta penal, yo no le puedo decir, No, está bien. no puedo insultarlo, este hombre no tengo la capacidad. No, si no te ve. Yo tengo la capacidad de decir lo que yo quiera, no puedo hacerlo y pues, no puedo decir de usted lo que yo quiera, no puedo decir mentiras, no puedo decir mentiras. Pero tienes libertad de expresión. O sea, tengo la Pero no capacidad lo que lo quiera, no puedo decir. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Aquí hay la mano y acá? ¿No? Que tú después me das la palabra a ti y después, no sé qué más levanta la mano. Dale. Se ha implementado la sociedad lo que queremos hacer, lo que no es la base de hay que tener pregunta de que yo digo algo que por usted está conforme, tiene la necesidad de censurarme, todos dirían que sí, y en la vida sería todo censurado, pero hay como niños. Ya. Sí, no, es que eso es lo que tú dices, tiene que ver con esta figura. ¿Ya? Detrás de esta frase dice que la libertad de expresión es distinto a las expresiones confortables. O sea, ¿qué quiere decir? Según este grupo, ¿no es cierto? El hecho de defender la libertad de expresión no implica que solo vamos a defender las cosas que a la gente le agrada. Hay que defender que la gente sea capaz de decir cosas que a la gente le desagradan. Porque les pongo un caso. Y quiere el argumento de los conservadores en esa época. ¿Ya? Yo le digo a usted que esto del matrimonio es una estupidez. La familia tradicional es una opresión de la sociedad occidental. Ciertamente que esa frase va a desagradar a los conservadores. Incluso van a poder apelar a decir, para nosotros esto es sagrado, está en la Biblia, ¿cierto? Y me estás ofendiendo. Incluso estás poniendo en riesgo a la estabilidad de la sociedad. Porque la base de la sociedad para nosotros es la familia. A la cárcel. ¿Estarían de acuerdo con eso? Pero no porque ustedes están a favor de las afirmaciones previas o no por un trasfondo más profundo que la opinión en sí. La censura es que se le da una opinión que está predispuesta por como la percepción predominante del grupo de personas. Por ejemplo, si la mayoría de personas piensan tal cosa y le inclinan hacia una controversia y están en contra, lo van a tratar de censurar. ¿Y tú crees que eso es aceptable? Por ejemplo, si la mayoría estamos de acuerdo en algo, por lo tanto la mayoría puede llevar esto a un estatus legal, democráticamente, y ponerlo en una ley para censurar a las minorías. No creo que debiese ser así, porque pasa que volviendo al tema de que estábamos conversando, el tema que tiene la verdadera vergüenza, no es lo que está bien, estamos en un tema moral, lo que se considera bueno, lo que está mal, y se puede y que no se puede hacer. No, pues el asunto está que la mayoría puede tener una moral A, hay algunas minorías que tienen una moral B, y a través del argumento de la democracia yo podría decir, bueno, pero votamos por mayoría, la mayoría eligió representantes con la escala moral A, y esos representantes van a poner leyes para censurar la moral B. Y ustedes, como estamos en un sistema democrático, se lo bancan. ¿Estarían de acuerdo? Estoy levantando y no hay más. ¿Tú? Si uno busca libertad de expresión, en este caso, no sería de acuerdo. El problema no busca lo contrario, no busca más estabilidad, sería de acuerdo. Bueno, entiendo lo que tú afirmas, o sea, cualquiera de las dos posturas tiene pros y contras, ¿cierto? O sea, ya sea la libertad de expresión absoluta, ¿no es cierto? Después de ninguna mayoría ni por votación democrática debería convocarse de eso. Por eso debería estar la Constitución. Significa la Constitución que en el fondo eso no está debatible democráticamente, salvo que sea un acuerdo hipermayoritario, ¿no es cierto? Pero claro, el riesgo de la libertad de expresión absoluta es que ya, pues, les van a molestar muchas cosas. Incluso cosas que ustedes consideran saber.
De hecho, hubo un problema de libertad de expresión en la pandemia sobre lo de los vacunas, que se impusieron movimientos de vacunas y todo tipo de cosas, que de hecho incluso algunas personas solicitaban que plataformas como YouTube o Twitter censuraran ese tipo de... Pero en ese caso es bien interesante, porque por ejemplo, los que defienden la libertad de expresión, disculpa, te estoy la palabra. De que todos vivimos bajo un sistema, y al final el sistema es el que decide si fuera, o sea, descartando la moral y todo esto, el sistema es que decide si va a estar socialmente aceptado o no. Porque después vivimos de un sistema, todos decimos, ya, el matrimonio puede ir, o no puede ir. Pero al final el gobierno y el Estado, todas esas cosas van a trabajar el matrimonio, y al final por eso nos vamos a elegir. Por lo que diga el sistema, tuvimos un sistema, muchos nos han silenciado porque el sistema piensa distinto. Yo en mi colegio, a mí me censuran, porque yo soy antisistema. Entonces yo no tengo diálogo, a mí me quitaron un discurso porque pensaba distinto al colegio. Entonces al final es como que el colegio era mi sistema, yo estaba bajo el sistema del colegio. Entonces al final, porque como yo no pensaba como ellos, ellos me silencian a mí y ellos tuvieron la razón, no yo. Vivimos bajo el sistema. ¿Tú te atreverías a compartir ese discurso en algún momento? Sí. Te traigo pruebas. Una cosa que queremos desarrollar aquí es cierto espíritu medio rebelde respecto de las ideas, ¿ya? Sí, pero ¿eso es permitido? ¿Ah? ¿Puede ser permitido? ¿Tú dices permitido aquí en la Católica Ortodoxa? Sí, mira, de hecho te cuento. Yo soy profe de la universidad, ¿cierto? Pero el rector, yo no soy creyente católico para nada. Hay que hacerme la fuerza con la iglesia católica. Con la presión de mi suegra y la quería una. Pero en estricto rigor, yo, ¿para qué les voy a mentir? Toda esta historia de, disculpen los que crean esto, pero voy a vivir en esto, toda esta historia de Jesús y la resurrección, como que suena medio poco. ¿Ya? Por eso no me declaro católico, acepte como ahora. El rector de esta universidad, a nosotros nos dijo a todos los profesores, ustedes tienen garantizar la libertad de expresión y la libertad de expresión. Tienen una sola restricción, que si su opinión va contraria a la doctrina social de la Iglesia, tienen que dar junto con su opinión la opinión de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, yo pienso A, pero la doctrina social de la Iglesia piensa B. O sea, esa es la única responsabilidad que tienen ustedes como profesores de esta universidad. No pueden omitir la opinión de la universidad. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, aquí se puede decir cualquier cosa. Ahora, pero para que no quede la idea de que libertad absoluta, lo voy a hacer dudar. Aquí en el cartel iría en contra, no de toda la libertad de expresión, sino que de una parte. Yo no estoy diciendo que estas personas que están acá están en contra de la libertad de expresión, pero se las traduzco. Dice, esto no se trata de la libertad de expresión, esto es acerca de fanáticos tratando de normalizar el odio. Por ejemplo, como una opinión que es súper controversial, incluso en la Iglesia Católica está entre medio de esta discusión. Las parejas homosexuales no deberían adoptar niños. ¿Ya? Bajo la visión de este grupo, dirían, eso no es libertad de expresión, eso es normalizar el odio. ¿El odio hacia quién? Hacia las personas homosexuales. Porque en el fondo estoy diciendo, ustedes son ciudadanos de segunda categoría, no tienen el mismo derecho que en este tema. Esa sería como la visión de este grupo. ¿Sí? Mira, no te voy a responder toda tu pregunta, te voy a dar un pequeño spoiler. ¿Por qué? Porque si a ti te interesa ese tema, ustedes van a poder proponer los temas a debatir. Si tú quieres proponer ese tema, ustedes pueden trabajarlo. ¿Ok? Ahora, le voy a dar argumentos que no sé si son científicos porque no he hecho la revisión de la literatura, ¿cierto? Pero huelen a científicos, a pesar que yo creo que no hay evidencia. Por el lado de las personas que están en contra de que las parejas homosexuales adopten, lo que yo he escuchado de esos grupos
dicen que existe evidencia, yo nunca la he visto, pero que existe evidencia que las parejas homosexuales son más promiscuas, tienen mayor inestabilidad psicológica, creo, y que por lo tanto, si eso fuese así, sería un ambiente inestable para criar un hijo. ¿Ok? Ese es un argumento ¿cierto? Por el otro lado, las personas que están a favor, ¿no es cierto?, dicen que no hay datos suficientes para sustentar eso y que de hecho eso es confundir las causas con los efectos, porque precisamente muchas personas homosexuales tienen problemas de angustia y tienen problemas de drogadicción, las pocas que tienen, pero se debe a que la sociedad no lo acepta, porque si la sociedad las tratara igualitariamente, tendría una estabilidad emocional similar a los demás parejas. Y también dicen que hay estudios de eso. O sea, que en el fondo que las parejas homosexuales, las personas homosexuales que se crían en ambientes tolerables, tienen indicadores sociales, psicológicos similares. Claro, pero en este curso lo que vamos a ver, ¿no?, es que cuando tú argumentas, no siempre argumentas solo con estudios científicos. A veces hay argumentos morales. Por ejemplo, la moral católica, ¿qué es lo que dice? Te dice, mira, ¿verdad? No. ¿Ah? ¿Tú sabes más que yo probablemente? No. No te acostarás con un hombre como te acostarás con una mujer. Lo viste así con el faro. Sí. Y ahí luego explica de por qué, porque es como desnaturalizado, porque no hay como un encaje, porque lo veían como un encaje de. Pero para eso de que las partes íntimas de un hombre y una mujer se crearon para que encajaran bien juntas. Ya. Entonces, biológicamente, no encajan las dos mujeres. Entonces, por eso sale. A mí me quiero ver. Mira, voy a complementar lo que dices tú, porque esa parte así tan literal no la sabes. Pero lo que yo sabía, porque una vez hubo una discusión aquí en esta universidad, era que, claro, si tu moral así te dice, y tu dogma te dice que la Biblia es la palabra de Dios inspirada a través de apóstoles, ¿cierto? Si tú crees eso, y por lo tanto, si la Biblia dice lo que dices tú, ¿no es cierto?, que en el fondo que el acto homosexual sería un pecado, ¿no? Pues bien, la consecuencia lógica es que tú considerarías no las personas que son homosexuales, sino que las personas que siendo homosexuales tienen relaciones homosexuales. Eso es lo que dice la Iglesia en este estudio. Y que la Biblia no se quiere, porque no lo ven como más fatal, no lo ven como algo suficiente. Todo lo expresa por medio del cuerpo. Al final, cuando Adán, como lleva a descubrir así por los cuerpos, no descubrieron el sentimiento, no le dijeron, no se enamoraron, como que experimentaron al sentir que lo que era enamoramiento. Ellos querían carne, porque la carne reproducía. Sí, pero mira, lo que yo me acuerdo, antes de la palabra, era que la otra vez vino a dar una charla acá un científico de la Católica Santiago. La Católica Santiago es muchísimo más extrema en ámbitos morales que esta universidad, siendo que las dos son positivas. Y decía que el Vaticano está discutiendo la clasificación de pecado a la homosexualidad. Es un debate que está dentro de la propia iglesia. ¿Y por qué es un debate? Porque decía que la definición de pecado es un acto que tú ejerces. ¿Ok? Entonces, dado que los estudios científicos están tendiendo a concluir, porque no está claro eso, que uno nace con una orientación sexual, no que uno construye una orientación sexual con la sociedad, no sería pecado ser homosexual, como ser rubio. ¿Ya? Pero lo que sí está discutiendo en la Iglesia Católica es si el acto homosexual es considerado un pecado o no, y claro, bajo esa definición lo que se escribe sería un pecado, y volviendo al tema de la adopción, la palabra. Por lo tanto, con esa lógica, ellos argumentan que no debería permitirse. ¿Sí? Yo había visto como un estudio que decía de que todos nacíamos como neutros, por así decirlo, de que al final de que la sociedad, lo que estaba a tu alrededor, hacía que desarrollaran más que todo, o por esto o por lo otro. No. Por lo que estaba a tu alrededor, de que no todo, porque yo nací mujer, me nací buscando al hombre. Mira, esos estudios, lo que yo sé, porque yo he visto algunos radios,
tienen re poco peso. De hecho, los estudios que hay en gemelos univitelinos refutan todo eso. Gemelos univitelinos, o sea, personas que nacieron del mismo, no sé si llaman la mórula, que se dividió en algún momento, por lo tanto tienen la misma base genética y además se criaron con los mismos padres, el mismo entorno. ¿Los gemelos? Claro, o quiso, no recuerdo bien, ¿cierto? Pero muy distintos son los hijos, los hijos están separados. Me refiero a gemelos, entonces, que está en una y que después se dividió una vuelta, ¿cierto? Por lo tanto tienen la misma base genética, ¿ok? Y se crían con los mismos padres, con los mismos amigos, tienen hasta los mismos gustos de ropa. Nace un homosexual y otro heterosexual. Pero yo tengo una gemela. ¿Sí? Y nosotros somos gemelas, no somos que estamos en la misma ropa. Y sí, somos como parecidas. No, pero no, pero la orientación sexual. Claro. Claro. No, y lo que muestran los estudios es que existe una distribución de homosexualidad y heterosexualidad, incluso en, primero, la misma bolsa, que sigue una distribución del resto de la sociedad. Si fuese el entorno social el que fija tu gusto, deberían estar aparejados las orientaciones sexuales en esos grupos. Y no están aparejados. O alguien de pequeño puede tener el gusto por alguien. ¿Se disculpa? No. O sea, en general la comunidad que esté chico acá y grande ahí, pero entiendo que esto es más importante para lo que estamos transmitiendo. Lo otro que puedo hacer es duplicar el escritorio, pero no hay problema. Sí, el la otra ciudad ya pequeño lo van a facilitar. Pero bien, continuando con la discusión, porque vamos a poder discutir este tema, ustedes se van a hacer cargo de esto, ¿ya? Para no centrarnos en el tema. Porque, ¿cuál es el tema que nos convoca? Recuerden esto. El tema de la libertad de expresión, ¿ya? Las universidades actuales, lo que está pasando con los estudiantes, y aquí viene mi crítica hacia, no sé si a ustedes, me refiero a la generación de estudiantes universitarios actuales, que a lo mejor ustedes vienen con otra visión, no tengo idea, ¿no es cierto? Es que sobre el argumento del discurso de odio, como tú mencionabas, ya no levantan carteles para la libertad de expresión, levantan carteles para los estudios. Y están haciendo actos para prohibir que gente hable. ¿Okay? Para prohibir que gente hable, por cuanto lo consideran que lo que van a decir, sin haberlo dicho aún, ¿cierto? Es ofensivo a priori. ¿Okay? Este fenómeno que aquí en Chile se ha dado poco, ¿no? Pero se ha dado, te voy a mostrar unas fotos donde se ha dado. ¿Okay? En Estados Unidos está transformando en una plaga. ¿Okay? De hecho, hay universidades que están literalmente tachadas en el mundo laboral. Son universidades muy buenas y a nivel social están consideradas muy malas porque los estudiantes han capturado la libertad de expresión y dejan solamente que ciertos discursos se puedan decir y otros no. ¿Okay? Eso es lo que se llama la cultura de la cancelación. Claro. Hay muchas personas, y en Chile también se está dando, lamentablemente, que se están censurando en instituciones que, desde mi punto de vista, donde más se debería hacer laxo con la libertad de expresión es precisamente en la universidad. ¿Ya? Porque en la universidad se formaliza la cultura. ¿Okay? Y en la universidad se investiga. Y para investigar, yo tengo que tener el derecho a equivocarme. ¿Okay? Tengo que tener el derecho a pensar libremente cómo funciona el mundo, proponer mi idea. Y bueno, y en base a mi idea, la evidencia, la lógica, dirá si mi idea son buenas o malas. Por último, después diré, me equivoqué, ¿no? O sea, lo que yo creía era falso. Y el problema es que se están incluso prohibiendo ciertas líneas de investigación. Porque las consideran sí. Por ejemplo, hay grupos que consideran que las líneas de investigación en fertilidad son ofensivas. ¿Cómo? Las líneas de investigación en fertilidad son ofensivas. En el fondo, esta línea de investigación que buscan que las personas tengan hijos, porque si usted sabe lo que está pasando, que hay una caída en el número de hijos, ¿no es cierto? Por varias razones. Hay gente porque cada vez está decidiendo tener menos hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas que deciden tener hijos están decidiendo las edades más avanzadas, por el tema del estudio, por el tema del trabajo, lo que sea. Mucha gente está decidiendo tener hijos todos los 35 años. A esa edad, la fertilidad de hombres y mujeres es muy baja, y por lo tanto,
Los estudios para incrementar la fertilidad en ese grupo está, digamos, se está desarrollando y hay negocios al respecto, ¿cierto? Hay grupos que sientan que es ofensivo, porque perpetúa un estereotipo de familia tradicional y que los fondos deberían estar siendo aplicados a otras cosas. Ya, la lista, ahí. ¿La lista? ¿Alguien no ha notado? ¿Falta? ¿No sabe? Entonces, vamos a hablar bien fino respecto de lo que se entiende por discurso de odio, ¿ya? Yo por lo pronto les voy a decir una definición que a mí me gusta el discurso de odio, yo no digo que ustedes la abracen y que estén de acuerdo con él. Dice discurso de odio, o sea, que es discurso que hace un llamamiento explícito a la violencia. Explícito. No que lo interpretaron como un llamamiento a la violencia, que no es lo mismo. O sea, si yo digo a usted, hay que ir a expulsar a palos a todos los inmigrantes ilegales, es un discurso. Estoy haciendo un llamamiento explícito a la violencia. Bajo esta definición, porque es un llamamiento explícito a la violencia. Y ahí no estamos discutiendo si es que se debe permitir esa opinión o no, porque yo no conozco a nadie que ande defendiendo que eso se debería permitir sin ninguna pena, ¿ya? Lo que estamos discutiendo es el otro límite es cuando alguien se siente ofendido por una opinión. O sea, yo no les digo nada a ustedes, no me refiero a ustedes ni a su familia ni nada, pero mi opinión hace que ustedes se sientan ofendidos. Y clasificar eso como discurso de odio es súper peligroso. Por ejemplo, miren, les pongo un caso, dos casos chilenos. Caso número 1. ¿Usted sabe lo que le pasó a nuestro actual presidente en aquella época, diputado? Cuando vino el estallido social, Gabriel Boric junto con otros diputados, ¿cierto?, se movilizaron para encontrar una salida política al estallido. ¿Cuál fue la salida política? Una convención constitucional. ¿Qué es lo que está pasando? Gabriel Boric, ustedes saben que es clasificado como político de izquierda. Podemos discutir qué tan a la izquierda está, ya no estoy a discutir, ¿ya? Pero no está a la derecha, así estamos bien, ¿ya? Bueno, las personas que estaban más a la izquierda de Gabriel Boric lo acusaron de traidor, porque ellos querían una revolución de una asamblea constituyente, no una convención constitucional. La asamblea constituyente quiere decir ya que se disuelve el Congreso y hay que armar otra institución nueva, así como lo hicieron los venezolanos, ¿ya? Ellos fueron por una salida un poquito más mesurada, o sea que en el fondo igual la Cámara de Diputados y Senadores tiene cierto control sobre las normas que rigen a la construcción de la nueva Constitución. Perfecto. Lo contrario, promocionaron traidor. Todos esperaban de Gabriel Boric que se opusiera a la Convención Constitucional. Ellos querían que Gabriel Boric apoyara la Asamblea Constituyente, que era algo mucho más profundo y revolucionario, ¿okay? Entonces las personas que consideraron que tanto la opinión de Gabriel Boric como lo que hizo con su representación que le dieron sus votantes, ¿cierto?, que fue apoyar la Constitución Constitucional, este grupo lo consideró un traidor, como lo consideró un traidor, se sintieron ofendidos y por lo tanto se sintieron con el derecho de tirarle cerveza en la cabeza. Tienen el derecho de violentarla. ¿Ok? Para violentarlo tiene hartas matices, ¿eh? Yo puedo violentarlo a ustedes tirando una cerveza en la cabeza o promoviendo leyes que lo metan a la paz. También eso es una forma de violentarlo. Más que mal, la función del Estado es manipular la violencia. ¿Entienden? Entonces, tenía el derecho a Gabriel Boric de opinar lo que quisiera y sobre la representación que le dimos, promover esta Constitución Constitucional sin que lo amedrentaran por aquí, porque esa es la definición del Estado. Ustedes pueden estar en desacuerdo con lo que se va a hablar. Yo no estoy diciendo si ustedes están de acuerdo con la Convención Constitucional. Estoy diciendo si están de acuerdo con que Gabriel Boric debió haber ejercido su libertad de expresión con la representación que le dimos y que nadie tenía el derecho de amedrentarlo por aquí. Si no le gustó, voten por otro. ¿Ya? No me he discutido, ¿cierto? O sea, que no pasa.
Miren, esta imagen es cuando a él lo invitaron, recalco la palabra, lo invitaron a dar una charla respecto de su partido, el Partido Republicano, ultraderecha, conservador, y él iba a explicar su visión conservadora de la sociedad en base a un Partido Republicano que está oficialmente inscrito. Yo no estoy preguntando si ustedes están de acuerdo o no con Castro. Me estoy preguntando si ustedes comparten la idea ultraconservadora de Castro. Estoy preguntándole si ustedes están de acuerdo si tienen el derecho a decir lo que piensan sin que se le merezca morir. ¿Verdad? ¿Qué discurso? ¿Cuál? En particular, ¿qué ha dicho él que violenta a la gente que hace llamamiento a la violencia? Ya, pero mira, pero hay un matiz, porque ese es el peligro de todo este tema. Él piensa lo que dices tú, estamos claros, ¿no es cierto? Él piensa que no, está en contra del matrimonio igualitario. ¿Ok? Está en contra de que tenga un estatus legal, ¿cierto? Ahora la pregunta es millones. ¿Y afirmar eso es un discurso de hoy? ¿O es una opinión incómoda? Mira, que por eso digo, aquí la van a tratar, doy la palabra inmediatamente a él. Yo no estoy, la pregunta no es si les gusta la opinión de Caso o no. Claramente no les gusta, a mí tampoco. ¿Ya? La pregunta es si tiene derecho a decirla a pesar que no les gusta, a pesar que los incomoda, a pesar que hay grupos que se sienten ofendidos. O si ustedes me dicen, no, se sienten ofendidos, fueron ofendidos. Este es un caso donde cuesta poner el límite si se permite o no. Ya que voy a hacer, ¿ustedes pidieron la palabra? Ah, no, ¿te retractaste? ¿Sí? ¿Quién me había pedido la palabra? No me acuerdo de memoria. ¿Quién levantó la mano? Sí. Tengo una opinión que no comparte. Que está dañando a una persona, pero no directamente. Está como a través de la ley. Que había dos maneras de. Como la opresión. ¿No? Acciones que van a manejar. Eso es lo que. Claro. Y eso que tú dices, ¿lo clasificarías entonces como discurso de odio y habría que censurarlo o no? No, porque lo está incitando. Está obligando como tú tienes que pedir que la gente del mismo sexo se case. No, lo está incitando. Está dando su opinión respecto a lo que él opina. Que es con lo que está conocido. No lo está incitando. Pero si él quedaba en el mismo. Ahí va un gran problema si queríamos si tenía mi pareja, esta mujer, no me van a dar Claro. ya eso Ya, fíjate, hay un matiz, antes de hablar después, hay un matiz aquí, porque una cosa es decir, yo creo que el matrimonio igualitario está malo. Ya está, no está haciendo un llamamiento a hacer una ley para prohibirlo, no está justamente, ¿cierto? ¿Por qué diferente? Pero, disculpe, mira, que antes de trabajar. Ah, pero yo había preguntado que nadie dio una palabra y me dijiste no. No, digo yo, no tenía nada. Ya. Te doy la palabra a ti. Pero, como decía, el paso a transformar eso en una ley que oprima, ya como que cambia la perspectiva, ¿cierto? ¿Ok? Ya te doy la palabra a ti para que no, dale. ¿Cómo se puede? Y después,
Puede que no esté de acuerdo, pero es diferente también que él diga que no está de acuerdo con eso, a que, por ejemplo, venga una persona homosexual que hable y también, además de eso, además, porque, por ejemplo, también creo que pasó con una persona homosexual, se tomó una foto con él y dijo que él era su candidato, que él iba a votar por él públicamente y le llegaron un montón de porque como si... Ah, sí, él era un dueño de un restaurante. ¿No? Sí, que él dijo que le... Entonces, y hicieron llamamiento a no ir a su restaurante. Claro, y una de las cosas que pasan en ese caso de lo que pasó con la gente que apoyaba a Boric como acá, si una persona daba su opinión, que le gustaba por aquí era una gente que era de derecha, lo trataban mal, y lo mismo al revés. Es bien simétrica la situación. Muchas veces se pide un cierto libertad de expresión, pero no eres capaz de respetarla del otro también, como cierto con algo tan por ser que la política. ¿Se acuerdan lo que dice su compañero? Estos ataques, intentos de censura, son bien simétricos de ambas líneas políticas. Tú y después. Yo quiero decir respecto a esto que si bien no está llamando a la violencia explícita contra grupos, por ejemplo, disidencia sexual, etc., sí está discriminándolos, porque además hay que considerar que esta persona tiene una influencia sociopolítica grande igual, como a lo largo de Chile. No es como solo esta persona, porque va a influir. Las cosas que dicen influyen en otras personas que comparten esa opinión. Después no lo dices tú, después te doy la palabra a ti, después. ¿Ya? ¿Qué pasó? Mira lo que dices tú. Pero mira, voy a hacer algo que dije que un comienzo que le voy a hacer solo va a ser tú. ¿Ya? Si yo tomo tu argumento, tú deberías estar de acuerdo con que le hayan tirado una cerveza buena. Porque hay grupos que lo consideraron un peligro para la sociedad lo que estaba haciendo. Porque las reivindicaciones sociales, muchas personas consideraban que se iban a lograr mediante una asamblea constituyente. Y él era un traidor que estaba vendiendo a los grupos, así lo decían, a los grupos de poder. Y él tiene una gran influencia, ¿cierto? Y por lo tanto, si bien es cierto, no hacía un llamamiento explícito a la discriminación, a la violencia, el acto de sus consecuencias va a llegar a la discriminación hacia los pobres y los que no tienen igualdad de oportunidades. ¿Estarías de acuerdo con lanzar una cerveza hoy? Utilizando tus mismos argumentos con los cuales entiendo que estás. No tú. Si justificas que otras personas, o tú incluso, le tiran una cerveza a Boris porque estoy utilizando la misma forma de razonar que tienes tú para justificar el ataque acá. Yo justificaría el ataque a Boris. ¿Te hice duda? ¿Te hice duda? Necesito momento para darme respuesta. Esa es la idea, quiero hacerlo duda. Bueno, cercano a eso, igual yo creo que igual es distinto si una persona, mi tío dice que no debería encantarse en una cena familiar. Alguna persona, no necesariamente actualmente, no sé, su hijo o personas que tienen como la misma línea de opinión, por así decirlo, y tienen poder político. Son personas que tienen poder político que digan que no podemos permitir, por ejemplo, que los homosexuales vengan aquí por esas personas ya tienen un poder, tienen la capacidad también de evitar aquella acción. El no hacer algo, el no permitir algo también es una acción. Entonces también justificaría el ataque de la cerveza a la católica. Bajo ese mismo razonamiento. Porque él ahora, ¿qué más influencia hay que presidente? También esos ataques nos dan dentro como de los castigos que son castigos sociales, son castigos como dentro de la violencia que puede ejercer el Estado, por ejemplo. Son castigos medidos, son exageraciones que generó el momento, la gente en el momento. No es algo formal, no es un castigo formal. No, que la pregunta es si tú consideras que estas personas violentaron el derecho a Boris a expresarse o no. Lo hicieron. Pero como me acabas de decir que estás de acuerdo con eso, entonces, como que no me cuadra. No puedo estar de acuerdo con eso. Pero ¿por qué estás de acuerdo entonces con que acá sí lo hayan atacado?
porque tu misma forma de razonar es una persona influyente, por el hecho de decir algo, oprime a otras. Y las personas que son más de extrema izquierda se sintieron que Boric estaba a favor de los opresores. ¿Quiénes son los opresores? Los grandes grupos empresariales que no quieren una asamblea constitucional. Claro. Federico, quiero hablar a ella después. Yo creo que igual hay que separar las cosas, porque, o sea, yo puedo no pensar como el CAS y estar más de acuerdo con el Boric, pero yo creo que, yo digo que estuvo mal que le tiraran una chela. ¿Por qué estuvo mal? Pero espérate. De que estuvo mal que le tiraran la chela al Boric. Yo no le tiraría una chela al Boric. Y yo creo a los que le tiraron la chela al Boric, pero yo tampoco le tiraría una chela al CAS. Eso es lo que yo digo de que. ¿Pero por qué no le tiraría? ¿Cuál principio te restringe? No, pero es que yo no le quiero que no lo escribe cada uno porque yo creo tampoco, yo creo que ahora el dólar el corazón haga peor al CAS. Es como algo que hicieron nomás por hacer, pero hay personas de que ya dicen, no, que igual llama lo que dice, yo no le puedo tirar una chela que a él, aunque no piense como él. Por eso yo y mi mamá estamos discutiendo el caso de Johnny Disco Lambertar. Estábamos ahí comentando de que nosotros podíamos al Johnny Depp, ¿ya? Pero de que había unos tweets y donde decían a la Lambertar que querían matar a su bebé. Ya, pues yo no pienso como la Lambertar, ni también pienso que se está pegando el show ahí en el juicio. Pero tampoco estoy de acuerdo con que le digan de que tienen que matar a su bebé porque la niña está no, pues. Eso es lo que me refiero con tu hijo, de que no me está de que yo esté en desacuerdo con el caso, no voy a ir y le voy a tirar una chela, porque ¿por qué tengo que ir? Yo voy a agarrar una chela, ¿por qué me la tengo que tirar? Pues lo mismo que con el Johnny. Es como que obviamente no pasan a ser como que sea un discurso de odio, porque yo le puedo preguntar a mi papá, tú. Disculpa, tú acabas de decir que acá lo mismo que el Boric, que no son discursos de odio. Pues, claro, de que son opiniones, pero pasan a ser discursos de odio. Yo creo que yo le pregunto a mi papá, le puedo preguntar a cualquier persona de la ruta para el matrimonio homosexual, y puede decir, no, yo estoy de acuerdo, justo. Es una opinión, no un discurso de odio. Pero si hay una persona que dice, no, yo no estoy de acuerdo, voy a poner así como una denuncia para que se haga esto y que te haga esto y te haga una ley de que no sé qué, ahí ya sería algo más libertad. O sea, de que quieres hacer algo al respecto para que esto no pase, más allá de tu opinión. Pero tanto Kass como Boric querían hacer que algo pase a nivel legal. ¿Qué pasa? De que exista. Kass quería que no prosperara la ley de matrimonio homosexual, ¿okay? Y Boric quería que no prosperara la idea de una asamblea constituyente. Y ambos casos estarían, bajo la visión de los que lo criticaban, oprimiendo minorías. Tú y después. Entonces, para crear más discusión, y no digo que no estoy a favor de esto, pero realmente se podría llegar a dar vuelta a la situación. ¿De qué manera y empezaban a despertar odio o agresiones, por lo que decían ellos validaría la posición de estas personas que están en contra de la igualdad. Es que, bueno, sí. No digo que estoy de acuerdo contigo, pero hacia allá quiero llevar. ¿Ya? Quiero hacerlos dudar. ¿Con qué propósito? Porque lo que yo quiero escarbar en ustedes es si sus opiniones son coherentes con sus premisas. Lo que estoy diciendo. Estoy haciendo dudar porque estoy tratando de que ustedes hagan un ejercicio que es súper difícil de hacer. Es si sus opiniones son coherentes con sus premisas, en este caso morales. Y yo estoy sintiendo un pequeño olorcillo que no lo son. ¿Ya? Bueno. Él siempre ha dicho eso, él siempre, y de hecho porque obviamente si él propone ciertas cuestiones no van a llegar a esa no responderse al presidente, tiene que pasar por el Congreso. O sea, es que eso no es coherente con lo que dice tu compañero, o sea,
hasta donde yo sé, y en un caso igual también yo lo veo igual, ¿cierto? Es decir, mira, yo tengo derecho a opinar lo que creo que es bueno para la sociedad, y si la democracia me favorece, bien, y si no me favorece, respetaré lo que dijo la mayoría. Ninguno de ellos ha hecho un llamamiento a una insurrección para matar a los políticos, nada por el estilo. ¿Ya? Ya, puede hacer una buena aceleradora si no se empezaba el caso de que la persona homosexual que iba a votar por él lo hubiese es que ese es el tema que yo quiero llevarlo, por eso yo llevo sus argumentos al extremo para tratar de hacerlo dudar. ¿Ya? Es porque hay personas que por el hecho de no hacer esta reflexión se vuelven intolerantes. ¿Ok? Se vuelven intolerantes porque tienen una reflexión tan básica que justifican la violencia contra una persona porque en el fondo clasifican a la gente como bueno o malo. Y esto que voy a decir, hay estudios detrás. Hay estudios detrás. Tengo hasta el libro base donde hicieron este estudio. ¿Qué se ha detectado en la generación actual? Y aquí viene la crítica a ustedes, ¿cierto? Miren, se ha detectado una cosa súper rara y todavía no hay conclusiones de por qué se está dando, pero ¿cuál es el hecho? Se ha detectado que ustedes son una generación tremendamente tolerante en términos de diversidad sexual. O sea, eso le pueden dar cátedra a todas las generaciones previas. ¿Ya? ¿Sí? Sí, nosotros porque ahora se ha hablado más de que personas jóvenes que trabajan así como públicamente, como que ven a personas más jóvenes o a adultos mayores, ven de que en realidad la gente que es más joven es más respetuosa que los adultos que piden más respeto de parte de nosotros y nos llaman generación de cristal. Ya, pero ahí voy. Estoy dando lo bueno, porque se anticipa un garrote. Se ha detectado que la generación de ustedes son tremendamente tolerantes en temas de diversidad sexual. Nuestra generación, no éramos tan malos en eso. Nosotros, el tema de la homosexualidad también fuimos bastante respetuosos, pero ustedes ya lo llevan al tema de la diversidad de género y los transexuales y los géneros fluidos. Esas cosas que nuestra generación nos después coloca. Súper bien, ¿ya? Pero ¿dónde ustedes están 3 escalones más abajo que las generaciones previas? En la diversidad de opinión. En la diversidad de opinión. Son muy poco tolerantes a la diversidad de opinión. ¿Y cuál es la prueba de esto? ¿Cuál es la prueba de esto? Por primera vez en la universidad se están viendo actos vandálicos en contra de gente que solamente cuadros. Está hablando de quemar edificios universitarios porque alguien intentó dar una charla y está dando todo el mundo más. La cantidad de funas que se hacen entre ustedes por el solo hecho de opinar distinto es absurda. De hecho, ustedes normalizaron la funa, una cuestión impresionante. Dice, este merece ser funado, y lo atacan con las redes sociales. Y fíjense, antes de la palabra, lo que se ha detectado estadísticamente es que desde el año 2011 la ansiedad y la depresión en ustedes se ha triplicado respecto de las generaciones previas. ¿Y a qué lo han endosado? A las redes sociales y las funas con la poca tolerancia que hay de la diversidad de visiones de mundo entre ustedes. ¿Cuál es el argumento que está detrás? Es que los motores de las redes sociales a ustedes los ponen en contacto con gente que opina y piensa igual que ustedes. Tienen una falsa concepción de la diversidad de opinión de la realidad. En la época de nosotros, donde no había redes sociales, yo tenía que hacer un amigo que tenía al lado. Y el que tenía al lado, yo era de la U y él era del Colo. Yo estaba, no sé, a favor, estaba en contra de la censura de que venga Iron Maiden a Chile en el año 92. Y mi compañero al lado era así. ¿Ya? Y me acusaba de satánico. Y en esos roces sociales, que eran obviamente incómodos, ¿no es cierto? Uno desarrolló un poquitito, no digo que éramos súper tolerantes, no, un poquitito más de tolerancia a la diversidad. Y así se apunta este ramo. El problema de las generaciones es que nos creemos que tenemos la verdad absoluta. Y si alguien nos empieza a decir lo contrario, hacemos como todo lo posible para decirle no. Anular. Mal, ahí vienen las funas, las cancelaciones.
Pero hay funas que de verdad son a veces necesarias, pero hay funas que son tan estúpidas que solo funas por Los suicidios por funa no es una cosa poco frecuente. Yo creo que la causa del socialismo que impulsamos las redes sociales es que tenemos una. No, por eso, no estamos obligados a relacionarnos con el tratado, y puedo solo rodearnos de un círculo de gente que opina igual a mí, con la que tengo todo igual, nunca me vaya a hablar con. Tenemos una retroalimentación positiva muy grande desde esos círculos, pero no tenemos como quien nos diga Y le haga contrapeso. que me haga la cosa. Fíjate que eso que dices tú tiene números. Más o menos se estima que el 80% de los círculos sociales, los jóvenes de ahora, opinan más o menos igual. Lo cual eso es una aberración estadística. tiene que haber lo que yo opino y lo que no, o lo que opino diferente. Ahí es cuando hay más estabilidad, pero cuando todos opinamos, no estamos cerrando. Hay que ser abiertos de mente. Claro. Y por lo que dices tú antes de la palabra, es que en este curso nos vamos a obligar a defender posturas que a lo mejor ustedes no. O sea, capacito que a ti te toque la postura de defender en contra del aborto. Y que a lo mejor es como que no es como que normalizamos tanto como las funas. Quizá hay muchas veces que suele la palabra funa y decir, yo creo que es más firmada la palabra funa, porque si no le pusiéramos funa y de igual manera pusiéramos una publicación, porque ahora se hacen publicaciones tipo en Instagram y colocan a funa, tal. Y si no se pusiera funa, es como que andan hablando de la funa nomás, todo por la palabra funa, de que la hora funa está en todos lados. Pero es visibilizar, es mostrar más, y ahora como las redes sociales son más masivas y sobre todo con nosotros no lo vamos a andar pegando carteles ahí en los postes. Nosotros lo vamos a ver por Instagram porque es lo que ocupamos más. Quiero ser bien preciso, ¿no? Cuando yo me refiero a funa, me refiero a un llamamiento explícito a una violencia psicológica contra él. A eso me refiero. ¿Qué estás diciendo? Usted, y después te acompañarlo. Ah, sí, pero le damos esto por favor antes. Voy a leerlo, porque es bien claro. Gracias, pasa comúnmente por el tema de las funas que no se busca justicia social, sino que puede ser venganza contra alguien que hizo algo que no me gustó. ¿Estoy de acuerdo con eso? Humillar es una violencia psicológica. ¿Ven? Humillar a alguien sin razón alguna o porque no me agrada o piensa decir. Tristemente, este acto de justicia social que puede hacer que se eleve la voz de casos de abuso, violación, etcétera, se ve manchado por estos otros que producen solo capricho, provocando que posteriormente pierdan el peso que estas poseen. La cantidad de jóvenes adolescentes que se han suicidado por acusaciones falsas a través de funas está así. ¿Okay? Es interesante eso que dice, de que todos opinamos parecido. O sea, Diana está de acuerdo con este diagnóstico, que no lo hice yo, esto está basado en estudios, ya que como persona de este grupo juvenil me he dado cuenta que cuando una persona piensa distinto a la postura popular que ustedes las masas, esa persona es atacada, maltratada por eso mismo. Por eso en muchas situaciones las personas buscan por dar la opinión para no tener que saber esta cosa de verdad físico y psicológico. Estoy de acuerdo con esa opinión que está avalada por el estudio. ¿Ya? Te voy a decir algo de... ¿Cuál? ¿Qué hacer? Cuéntalo. Y los hombres tampoco, y no, solamente hombres es Aquí va a ser al azar. Puede que algunas personas que toquen de la postura que les gusta, puede que otras personas que toquen defender la postura que detestan desde el fondo de su corazón. Y el ejercicio de tolerancia es que ustedes se den cuenta que, aunque finalmente sigan opinando igual, hay argumentos en temas controversiales, hay argumentos buenos de ambos lados. Por eso son controversiales, si no, no serían controversiales. Ya, o sea, que no vamos a discutir que el cigarro hace mal. Eso no es controversia. ¿Ya? Hay una postura respecto a eso.
Pero en los temas de aborto, en los temas de género, en los temas de droga, en los temas de cualquier otro que quiera entrar a población, se dan cuenta que hay muy buenos argumentos de ambos lados. Y es bueno tener presente que las otras personas que están opinando no opinan distinto a ustedes porque son malas personas, son porque también tienen argumentos. Y ustedes pueden considerar equivocados o convincentes, pero no le pueden endosar a ustedes que me está agrediendo. De hecho, el propósito es simplemente opinar lo que yo personalmente quiero, y nada más. A ver, volviendo a la pregunta. Es verdad que muchas veces de que las personas solamente opinan a algo o a alguien simplemente por el hecho de estar picados. Pero yo digo que como tenemos la habilidad de funar, también tenemos la habilidad de desfunar. Porque allá en donde vivimos, había funado a una persona que también había funado a un niño. Pero al final todos sabíamos cómo eran las cosas, mostraron pruebas y al final nosotros como que, es como que fue chiquito. Es como que ayudaron al niño a ser designado. Es como que presentaron como pruebas así socialmente. O sea, que bueno que ante un error exista una actividad de reparación. ¿Sí? O sea, yo no digo que ustedes se van a equivocar. Pero lo que tratamos de desarrollar este curso es que ojalá no lleguen al extremo de funar a alguien por el solo hecho de opinar distinto. Ya que estoy diciendo que funen a alguien porque alguien cometió un crimen o una violación. Y hasta cierto punto, no sé si justifica incluso en esos casos la funa, pero ya dudo un poco más. ¿Ya? Porque hacen la justicia y yo creo que las personas tienen que tomar la justicia en propias manos. Porque para eso existe. Pero bueno, entiendo que esos casos son más materiales. Cuando alguien dice, yo opino que y ese no me gusta, no, solo por eso. Claro. ¿Alguien hay otra manera? ¿Últimas opiniones? Y también el mismo tema de casa, donde la ley de es el hecho de que no hay en nuestro caso. Una persona lo podría como para venir como que no tiene esta visión, que los mismos hombres tampoco tienen, no tienen la posibilidad tampoco de ser, que son escritantes, y me da cuenta como que no van a ir, no van. Tú dices porque no tienen útero, ¿no? Pero mira, sí, no, que mira, vamos a tocar ese tema porque va a depender de cuál es el propósito por lo cual dice esto, que lo que tú estás diciendo es una legítima opinión o es una falacia argumentativa. ¿Ya? Porque una cosa es que tú tomas como argumento que alguien no está en una posición A y por el hecho de no estar en esa posición A ignora ciertas cosas, ¿cierto? Con lo cual tú tendrías que decir qué es lo que ignora. ¿Okay? Y ahí se transformaría en un argumento válido. Y otra cosa es decir, mira, tú no estás en esta posición y eso te invalida inmediatamente, independiente que tengas buenos argumentos o malos argumentos. Si es lo segundo, vamos a ver en este curso que eso es una falacia argumental. Si es lo primero, es una buena estrategia persuasiva que está. Ya sea decir, mira, tú ignoras esto, lo ignoras, yo sé por qué lo ignoras. Con eso estás, pero ganando el debate prácticamente. Vamos a ver que eso, el equilibrio de esa forma de argumentar es fundamental. La última dos opiniones, tú, y después. Voy a hablar. Eso que tú dices es una muy buena forma de enfocar la pregunta del debate. ¿Ya? También vamos a ver eso, cómo enfocar una pregunta cuando uno debate. No dejar que el debate se haga cargo de otras preguntas que no son las controversiales. ¿Ya? ¿Qué más era? El otro. ¿Has dicho el discurso? Pues está. Es como también los hombres quieran, o sea, el tema de los anticupinos, es como si ellos dijeran, pero es que nosotros no, sí. Claro. El tema de la decisión es diferente. Ya, hay que pulir los debates, hay que pulir la pregunta, hay que pulir los argumentos y hay que pulir para qué se entrega un argumento. ¿Ya? Yo no digo que el tema de que si una persona dejado bien no piensa en la argumentación, pero vamos a ver que, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver si ustedes están argumentando para averiguar si tienen la razón, opción número 1, o para convencer, número 2. ¿Ya? ¿Tienes esta frase para la casa?
Con el fin de pensar, tienen que arriesgarse a ser ofensivos. Arriesgarse a ser ofensivos, no es lo mismo que ofender. ¿Ok? Quiero que sigan esa frase. O sea, cualquier opinión en un tema medianamente importante siempre va a ser a riesgo de ofender a alguien. Lo cual no quiere decir que ustedes deben ofender a alguien. No es lo mismo. ¿Ya? Piensen. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. ¿Alguien quiere estar en el grupo de... ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? Chao, chao. Ya,